Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido. Hola, hola. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Juan. Gracias, Héctor. Un gustazo, un gustazo. Un placer tenerte por acá, mi querido Rodrigo Carretero. Qué gustazo tenerte en esta cuarta temporada ya. Déjame te platico que estamos en el episodio número 42. Muy contentos de que nos acompañes en esta sesión y pues ya listos para arrancar con este tema tan interesante, ¿no? La verdad es que en esta temporada pues hemos estado compartiendo temas que están relacionados con temas de digitalización, de transformación y pues qué mejor que tener también data acerca de cuáles son esos pasos a seguir para poder reinventarse para el futuro en términos del desarrollo de capabilities. ¿Cómo ves, Juan? Sí, así es, un tema bien interesante el día de hoy, este episodio número 42, ¿no? De cómo reinventarnos para el futuro, que siempre debemos reinventarnos, pero creo que cada vez hay que hacerlo de una manera más acelerada y pues hoy aquí con un invitado de lujo, ¿no? Que justo nos va a platicar de eso. ¿Por qué no nos ayudas a presentarlo ya más formalmente, Rodrigo? Perdón, Héctor, a Rodrigo para empezar con esta buena conversación. Claro que sí, Juan, con mucho gusto. Les platico que el día de hoy tenemos como invitado a Luis Rodrigo Carretero. Él es un profesional que ya tiene 15 años, un poco más de 15 años de experiencia en la función de recursos humanos dentro de la industria del consumo masivo, con experiencia en áreas especializadas de la función como arquitectura de las organizaciones, gestión del cambio, planeación estratégica de talento y entrenamiento. Y además de este último rol, tuvo la oportunidad de desarrollarlo en un scope a nivel Latinoamérica. Rodrigo es coach certificado por Hogan International Coaching Association y consultor de Exponential Organizations. Rodrigo también es socio de ERIAC, Capital Humano, miembro de los consejos de Sintermex, Wiesen Institute y Superación Juvenil, la Asociación Civil. Actualmente Rodrigo es consultor independiente en esta firma de Future is Now y es cofundador de la Frater Terapia Organizacional. Rodrigo es papá de 3 hermosas niñas y está casado con Miriam y radica actualmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hágase un lado, pelado. ¿Qué tal? Qué gusto recibirte. Qué bárbaro. Oye, te echaste la versión larga. Parece este tamaño ¿cómo se llama? De currículum. Valía la pena compartir un poquito al respecto. No. Mira, yo creo que lo más importante es que los tres somos apasionados del tema de aprendizaje, del tema de desarrollo, del tema precisamente de reinventarnos, de ser mejor, de ser cada vez una mejor versión de nosotros mismos y ayudarles a otros, ¿verdad? Y yo antes que nada quería realmente felicitarlos. Sin duda, la verdad es que... Oye, quería felicitarlos porque creo yo que hay mucha gente o habemos mucha gente que estamos convencidos de estos temas, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, yo la verdad los felicito mucho por esta iniciativa que tienen del programa, ¿verdad? Que ya van en la 4ª temporada además, qué bárbaro. No sé qué horas jalan, no es cierto. Pero sí felicitarlos, porque son de los que ponen, ahora sí que se remangan las mangas y hacen que las cosas sucedan, Y son temas que son muy valiosos tanto para nosotros como para la gente que nos va a escuchar. Sí, así es, Rodrigo. Pues fíjate que justo platicábamos con Juan. Hace un año aproximadamente nos sentamos a conversar y dijimos, oye, pues creo que valdría la pena dedicarle un poco de tiempo a un proyecto. Justo nació durante la pandemia todo esto, ¿no, Juan? Arrancó como idea, pues ya 4 temporadas y 42 episodios. Sí, no, la verdad es que ha sido una buena jornada con buenos y grandes invitados, justo como el de hoy, ¿no? Igual o mejores que el de hoy. No es cierto, igual que el de hoy. Y creo que pues la idea es esa, ¿no? Es poder estar aquí juntos, compartir un ratito, compartir a distancia, recibir saludos de buenos amigos como ahí de Lu Dueñez que está sí, saludos, saludando Lu. a Rodrigo, ¿no? Qué gusto saber de ti,
Y bueno, pues hoy un tema bien interesante, ¿no? De cómo reinventarse para el futuro fue el tema que platicamos con Rodrigo de, bueno, y qué tenemos que hacer. Y antes de empezar en ese cómo es, pues empezar con el por qué, Rodrigo. O sea, ¿por qué tenemos que reinventarnos? Porque pues la verdad es que normalmente cambiar no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta estar más en el status quo, ya lo que tenemos, lo que hoy hacemos está bien. Entonces, ¿por qué tenemos que reinventarnos, no? Sí, no, pues yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Yo tengo algunas respuestas, digo, de mi humilde opinión. Uno es porque creo que no sabemos lo que no sabemos y cada vez es más lo que no sabemos, ¿verdad? Parece trabalenguas, pero entre más sabemos, más cuenta nos damos que no sabemos. Entonces, estamos viviendo además una época, yo creo que histórica, ¿verdad? Porque dicen por ahí los gurús de la tecnología que más de 13 tecnologías diferentes están llegando al mismo tiempo a nuestra época. Tecnologías con el mismo potencial de impacto que cuando se inventó la electricidad, para darnos una idea, ¿verdad? Entonces, de repente, pues el ser humano tiene al alcance de sus manos todas estas herramientas para convertir lo que antes era ficción en realidad, ¿no? Y veíamos, a mí me gustaban las caricaturas de los supersónicos y que hablaban por la pantalla y que tenían robots y los carros que volaban. Pues esa ficción hoy en día ya es una realidad, ¿verdad? Hay por ahí ya más de 25 empresas que están invirtiendo para diseñar carros que vuelan, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hoy en día ya tenemos la tecnología para hacerlo, ¿verdad? Tenemos, hay una nueva tecnología que se llama propulsión eléctrica distribuida, que le permite que los carros puedan elevarse hacia arriba, son como drones, pero con pasajeros, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, estamos entrando a esta época en donde la tecnología está cambiando muchas cosas, y entonces, pues, si nosotros no nos subimos a esa ola de cambio, ¿verdad? El concepto que se usa es el cambio exponencial. Si el ser humano no se sube a esa ola de cambio, pues nos vamos a quedar obsoletos, ¿verdad? Hay un concepto ahí que por mucho tiempo se utilizó, que era el lifelong learning, ¿verdad? Que era como ser aprendices de por vida, y luego empezaron las maestrías a hablar de la educación continua, pero ahora el concepto que yo he escuchado y que más me ha llamado la atención se llama lifelong employability. O sea, que si queremos tener garantizado un empleo, necesitamos seguirnos preparando y aprendiendo, ¿no? Entonces, ese para mí es un porqué. Hay que seguirnos reinventando. No, y pareciera fácil el decir, pues hay que reinventarnos porque esto está evolucionando y está cambiando, ¿no? El tema es sí encontrar ese porqué en cada uno, y uno de los temas que hablas es ese long-term employability, ¿no? Donde, oye, pues quiero seguir trabajando o quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? O quiero seguir con mi negocio, o quiero seguir creciendo como persona, como ser humano, como papá, que somos algunos, ¿no? Totalmente. Tenemos que hacerlo y tenemos que reinventarnos, ¿no? Digo, hablando en el tema personal, pues seguramente ni tú, ni Héctor, ni yo educamos a nuestros hijos igual que fuimos educados. Algunas cosas las replicamos, otras cosas no, ¿no? Eso es importante. Igual en el trabajo, ¿no? Seguramente lo que hacía la persona que antes estaba en nuestro rol, pues lo hacía de una manera porque así era, porque así había que hacerlo. Pero pues hay que reinventar porque las organizaciones necesitamos evolucionar y las personas también, ¿no, Héctor? Sí, fíjate, el reto está interesante. Creo que lo que nos comparte Rodrigo también es, pues todas esas tecnologías empujan la agenda de manera, yo te diría, multidireccional y de manera acelerada, porque el hecho de que venga una nueva tecnología, pues ya te quedas obsoleto. Antes te tomaba 10, 11 años volverte obsoleto. El día de hoy, 6 meses ya te tiene obsoleto con respecto a una tecnología. Me llama mucho la atención que de pronto yo ya bien feliz porque ya manejábamos TikTok y ¿cómo se llama? E Instagram. Y de pronto mi hijo me llega y me dice, oye papá, ¿puedo sacar una cuenta en Twitch? Ay, ¿eso qué es, compadre? ¿No? O sea, cuéntame. Así Y es. resulta que
redes sociales para que los morros se conecten ahí. Para gamers. De gamer, así es. Entonces, pues te vuelves obsoleto de inmediato si no tienes. Fíjate que yo le veo varios temas, ¿no? O sea, de entrada, ¿qué tanto te informas y buscas data en diferentes medios? Pero también la otra es cómo mantienes estas redes que te permitan conectar. Ahorita mi hijo pues me trae Twitch, ¿no? A la mesa. ¿Qué otras cosas existen el día de hoy en el mercado de las redes sociales que no conozco todavía y que pueden abrirse estas avenidas en la medida en la que conecto con personas que las conocen o las dominan, ¿no? Porque es como justo estas, pero ya de entrada pues nos pone sobre la mesa retos interesantes sobre los cuales mantenernos pues actualizados. Esa es la parte que a mí me llama más la atención, ¿no, Rod? Y ahí creo que el tema es, ¿cómo le dicen? La curiosidad intelectual, ¿verdad? O sea, esa inquietud que no todos tienen, pero creo que todos tenemos que empezar a desarrollar, ¿verdad? Creo que hay mucha gente que pues se clava en su chamba un poquito más, nos ha tocado, creo que a los tres, ¿verdad? Tener roles tanto en la operación como en el corporativo, pero sobre todo cuando estás en la operación, realmente tú no marcas tu agenda, o sea, la operación te va llevando puro bomberazo, tú traes un plan y te lo cambian, y entonces ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? ¿En qué momento haces un alto en el camino, asomas un poquito la cabeza para ver qué está pasando alrededor? Porque haz de cuenta que estamos en un carrusel que no para. Y entonces hay que hacer esfuerzos muy deliberados por decir, a ver, alto. O sea, alto porque si yo sigo aquí en mi ruedita del hámster, ¿verdad? Que creo que también es un riesgo muy fuerte de las organizaciones, ¿verdad? Mientras tú des resultado y cumplas tu job description y entonces te voy a evaluar bien y vas a tener tu incremento anual del 4 o 5%, y entonces estamos ahí en esa maquinita, pero ¿en qué momento hacemos un alto y decimos, oye, ¿para dónde va esto? ¿Verdad? Y también hacia dónde quiero yo llevar mi carrera y qué necesito aprender y desarrollar para llegar a donde quiero, ¿verdad? Entonces a veces es difícil, es un spot difícil estar metido en el vaivén de una organización que no te ayuda a abrir esos espacios de reflexión y de aprendizaje, ¿verdad? Sí, correcto, Rod. Y fíjate que ahí está como la siguiente pregunta un poco, porque enfrentando toda esta realidad y todos estos temas que están cambiando y una serie de complicaciones, o bueno, más allá de complicaciones de nuevos contenidos, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de actualizar? ¿Es el individuo? ¿Son las organizaciones? Porque de pronto, de nivel personal ya decíamos, curiosidad intelectual, órale, buenísimo, ¿no? Pero a nivel de organización, pues hoy las organizaciones ya se están enfrentando con obsolescencia de parte de sus equipos. Entonces, ¿quién es el responsable de entrarle a este tema de actualizar? Wow, esa es una súper pregunta. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Definitivamente. Incluso, mira, déjame, te doy un ejemplo de algo que sucede en Europa. En Europa, por ley, o sea, por regulación de la ley, una empresa no puede dar de baja a trabajadores por ser reemplazados por la tecnología. Chécate esa, cabrón. O sea, una empresa por ley, si va a reemplazar trabajos o roles por tecnología, tuvo que haber tenido una preparación previa de reskilling y de upskilling y poder reubicar a esas personas en otros puestos. Eso te lo piden a nivel de legislación. Entonces, por ejemplo, ahí la legislación ayuda mucho a ser corresponsable a la empresa del desarrollo y del reskilling de la gente, ¿verdad? Obviamente, bueno, pues no todo el mundo estamos en Europa y no todas las empresas compran esa responsabilidad. Yo creo que todas las empresas, si fuéramos visionarios, entenderíamos cómo se está moviendo todo esto y abriríamos. Hay una iniciativa que me gusta mucho que creo que por ahí te tocó impulsar mucho, Héctor, de la Learning Hour, ¿verdad? Por ejemplo, decir, a ver, sí o sí en nuestro modelo de gestión tenemos un espacio de aprendizaje, aunque implique que tenemos que abrir agenda. Entonces, hay empresas que sí lo están haciendo, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no lo hacen? Por lo que les decía hace ratito, son empresas exitosas,
que pues llevan 20, 30 años yéndoles bien, no ven el sentido de urgencia para cambiar y no invierten en crear culturas de desarrollo, pues entonces ahí viene la responsabilidad compartida con el individuo, ¿verdad? Porque si a ti te toca estar en una cultura que no te impulsa tu desarrollo y tu aprendizaje, pues tú como individuo tampoco te puedes quedar con los brazos cruzados, porque volvemos al tema que hablábamos al principio de lifelong employability, sea dentro de una empresa o sea creando algún negocio, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Sí, está bien interesante, porque aparte, de entrada, de tantas cosas que aprender, después viene el rollo de ¿y a qué le dedico tiempo, no? No, hombre, ese es un súper tema. En serio, porque aparte de todas las opciones es ¿y a qué le dedico? O le meto tecnología, me actualizo nuevos modelos de liderazgo, me meto a ver qué están haciendo otras industrias para hacer benchmark. No sé, Juan, ¿a ti te ha pasado esto? Órale, me tengo que actualizar, pero ¿cómo le entro? Pues creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque creo que lo que dice Rodrigo es una corresponsabilidad, sí, ¿no? Es una corresponsabilidad, es una responsabilidad. Yo como alguien que trabaja en una compañía, pues me tengo que actualizar y tengo que ver cómo hacer, que eso permita cómo hacer mejor mi trabajo, cómo evolucionar mejor mi trabajo. Y por otro lado, pues también las compañías pues le invierten, algunas más, otras menos, a diferentes esquemas de capacitación, ¿no? Ese es por un lado. Sin embargo, creo que la pregunta no solo viene a yo en qué necesito, sino a veces las mismas compañías tenemos ese dilema, ¿no? Ese dilema de, bueno, por ejemplo, yo que trabajo en una compañía de tecnología, pues la tecnología está moviéndose y cambiando cada segundo, ¿no? Y entonces, oye, ¿los entreno en esta tecnología o los entreno en esta otra tecnología o en qué los entreno? No solo yo, sino pues también. Entonces, sí es una corresponsabilidad, pero sí es un dilema saber y entender, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué es lo que hace más sentido? Creo que aquí tiene que ver, y Rodrigo nos dirá un poquito más, pero tiene que ver con cómo esos planes están alineados, en qué sentido, en el sentido de, oye, a ver, yo, por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos, ¿no? ¿Quiero seguir trabajando toda mi vida en recursos humanos? ¿Qué tipo de roles quiero tener en recursos humanos? Y entonces ese es un camino en el que a mí, como persona, como individuo, me permite, mira, pues resulta que tengo que, quiero ser un experto laboral. Pues entonces métete a entrenamientos de laboral y métete a ese tipo de cosas, ¿no? Oye, no quiero ser un mejor directivo, pues métete a entrenamientos de management, de liderazgo, pero esa parte tiene que ver contigo. Si eso está alineado con lo que quiere la compañía para ti, padrísimo, ¿no? Porque si tú dices, oye, yo quiero tener el puesto de mi jefe o del jefe de mi jefe, pues prepárate para ser todavía mejor que tu jefe o que el jefe de tu jefe, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido técnico, en el sentido de liderazgo, en el sentido humano, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer. Hay veces que, oye, yo me acuerdo mucho de una conversación con algunas personas que he tenido, que alguien me decía, es que yo quiero ser X nivel en esa compañía, ¿no? Y yo le decía, ok, ¿y luego? ¿No? O sea, como esos X nivel, hay 20 en esta compañía. ¿Cuál quiere ser? No, yo quiero ser ese nivel. No, pues creo que tenemos un problema, ¿no? Porque no es el nivel, es ¿y qué quiere ser? ¿No? Entonces, quiero ser gerente de ventas de este canal o quiero ser líder de este canal de ventas. Eso te ayuda y entonces te puedo ayudar yo como compañía a decirte, mira, te tienes que capacitar en ABC, tienes que tener esas experiencias, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Pero el dilema está ahí. El dilema depende de lo que tiene la compañía para ofrecerte y lo que tú quieres. Y hay que ser muy valiente a veces para entender que lo que tiene la compañía para ti no es lo que tú estás buscando y tomar ciertas decisiones. Hay veces que nos vamos en ese automático, ¿no? Y decimos, pues yo quiero, pues lo que me diga mi jefe, ¿no? Y está bien fácil, ¿no? Porque pues el que obedece no se equivoca, ¿no? Pero pues resulta que luego eso no me apasiona, no está padre y no vivo feliz en mi trabajo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con
con cómo lo tomamos nosotros, con cómo nos adueñamos, como decía Rodrigo hace un ratito, y con cómo lo alineamos con la compañía en la que estamos. Y si en la compañía en que estamos no es, pues tomar decisiones, ¿no? De buscar otra compañía donde sí sea, o crear tu propio negocio donde puedas hacer eso. Y eso, pues, a veces no es tan fácil, ¿no? Ahora sí que es de valientes tomar ese tipo de compañías, pero también, pues, es muy bueno porque eso te va a permitir realmente realizar tus sueños. Y eso me lleva a otra pregunta que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre engagement, ¿no? Entre ese sentido de comprometerte, de adueñarte, etcétera, y el fulfillment, Rodrigo? Sí, creo que le das al clavo ahí, Juan, ¿verdad? Porque me gustó mucho lo que platicabas, ¿verdad? De cómo hay que adueñarnos de nuestra carrera, qué aprender, oye, pues lo que nos va a acercar más hacia nuestra carrera. Pero, ¿qué es lo que sucede? En las organizaciones, normalmente las organizaciones jerárquicas, oye, pues hay un número limitado de puestos, como decías ahorita, oye, pues hay niveles, ¿verdad? Pero hay un número limitado de áreas. ¿Y sabes qué? Dice el Foro Económico Mundial que aproximadamente el 60% de las posiciones de aquí a 5 años todavía no existen. Entonces, conecto este tema con tu pregunta del fulfillment, porque yo creo que estamos en un gran momento. Las reglas del juego están cambiando exponencialmente, a un ritmo exponencial, ¿verdad? Hay por ahí otro dato que dice que las empresas que estaban en el Fortune 500, normalmente tenían una permanencia como de más de 25 años, ¿verdad? Una vez que llegabas a ser considerada una de estas grandes compañías, tenías una permanencia de más de 25 años. Hoy el promedio es de 7 años. Entonces, las reglas del juego, incluso las empresas, ¿verdad? Luego hay de esos que son como time lapse, que vas viendo cómo se mueven las empresas de arriba para abajo en el tiempo. O sea, está cambiando enormemente todo el entorno. Entonces, creo que es un gran momento para hacer introspección y decir, oye, realmente, ¿qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que más me gusta? A lo mejor el puesto que te gusta, mi estimado, para el que nos esté escuchando, no existe todavía hoy en la organización en donde estás. Es más, seguramente no existe todavía, ¿verdad? Pero bueno, conectamos otra vez con el tema de la curiosidad intelectual y de la introspección, ¿verdad? Porque bueno, hay otro concepto que seguramente conocen del el Ikiyagi, me parece que se llama, en donde conecta, son círculos concéntricos, ¿no? Que conecta el tema de tu pasión, para lo que eres bueno, lo que el mundo necesita. Entonces, yo creo que ese es el tipo de reflexión, ¿verdad? Cuando estábamos en la preparatoria y que íbamos a entrar a la carrera, me acuerdo que había ahí como, no me acuerdo cómo eran, ¿no? Pero eran como guías vocacionales o algo así, ¿verdad? Que te ayudaban a decidir un poquito tu carrera, ¿te acuerdas? Yo creo que eso es lo que necesitamos ahorita, ¿eh? Porque está cambiando todo esto tan rápido y a veces los caminos que ya hay ahí tan rígidos, pues la neta no me interesa ser gerente de ventas, o sea, mi papá fue gerente de ventas y mi abuelito fue gerente de ventas y pues, no me apasiona el tema de ventas. A lo mejor me apasiona el tema de diseñar aplicaciones, me apasiona el tema de conectar socialmente con un propósito distinto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí me detengo, pero creo que hoy en día el fulfillment va a tener mucho peso. Que es ir un paso un poquito más allá que el engagement, ¿verdad? El engagement es estar conectado, es estar contento, pero el fulfillment es estar pleno, es estar satisfecho, es estar feliz, es sentir que encontraste tu propósito de vida. Sí, muy interesante lo que comentas. Justo, digo, en algunos episodios, para aquellos que se hayan perdido, hemos hablado de todos esos conceptos de los que hablas, ¿no? El propósito de vida, que es bien importante y que hay que tenerlo, ¿no? Porque si no lo tienes, te puedes desviar o te desvías y haces algo que no te hace feliz o que no te llena, o finalmente, o se lo dejas a otro, que otro tome las decisiones por ti, cosa que es más peligrosa aún. O también en algún momento ese propósito de vida pues te lleva a otro lado, ¿no? O te lleva a tomar otras decisiones, que era lo que nos platicaba en algún momento Héctor Rocha, en algún momento Marcelino Muñoz en alguno de nuestros episodios hablando del propósito de vida, ¿no? Cómo el propósito de vida me marca una guía
de qué es y a dónde tengo que llegar, ¿no? Como ese fin. Y en otro de los episodios nos platicaba Jaime, ¿no, Héctor? Hablando de felicidad, de qué me hace feliz y de que felicidad no es un estado final, sino felicidad son varios instantes a través del tiempo que te van permitiendo pues ser feliz con lo que vas cumpliendo y justo está alineado a ese propósito de vida, ¿no? Y el gran problema que tenemos a veces es nos vamos en automático y entonces ni estamos felices o en ese engagement, ¿no? Ni estamos plenos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nuestro trabajo no nos gusta o la vida que escogimos no nos gusta, pero lo hicimos porque había que hacerlo, ¿no? O sea, había que trabajar, había que casarse, había que hacer cosas diferentes, ¿no, Héctor? Sí, Juan, fíjate que esa parte es bien interesante porque antes era muy fácil, ¿no? Había esos pasos del kinder a la primaria a la secundaria, después la prepa, después la universidad, después pues andas de novio, cásate, ten hijos y todo iba como en regla. Sin embargo, creo que cada vez también el ser humano está siendo un poco más consciente, está apagando un poquito ese piloto automático y está empezando a cuestionar cómo conectar lo que se hace con este tema que nos pone Rodrigo sobre la mesa del propósito. Porque entonces ya no solamente es voy a la chamba de tal a tal horario, cubro unos años, cuido mi pensión o me preparo para tener un monto que me permita pensionarme o tener ahorro que me permita tener una cobertura después de que ya me retire y se acabó, ¿no? El día de hoy va un poco más allá. Creo que el tema es si exploráramos entre nosotros qué es lo que nos ayuda a dar propósito, pues nos encontraríamos una serie de directrices que nos lleva a realidades completamente diferentes y los tres estamos en recursos humanos. Sin embargo, el elemento de conexión pues está dejando el día de hoy parámetros que te cuestionan si lo que estás haciendo va más allá solamente de cumplir, sino entra y te conecta con esta parte del propósito. Yo tenía un jefe que decía, y ahí Carretero lo conoce, decía, pues esto es cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento. Cumplo porque pues ya di el check, pero miento porque no estoy conectando o con un nivel de profundidad o calidad o con un nivel de propósito interesante, ¿no, Rod? Seguramente te acuerdas de este compa que hacía referencia al cumplimiento. Así es. No, y fíjate que el tema del propósito, o sea, es muy poderoso en diferentes vías, ¿verdad? O sea, como que nos ayuda, como bien dice Héctor, a alinearnos hacia dónde queremos llevar nuestra carrera, nos ayuda a ver, ¿te acuerdan la pregunta que hacíamos hace un ratito de qué estudiar, qué aprender? También nos ayuda el propósito, ¿verdad? Es como esta torre de control, ¿verdad? Que nos va guiando, oye, por aquí no, por aquí sí. Pero fíjate que lo que más me gusta del propósito es que es un proceso de descubrimiento interior. O sea, el propósito, fíjate, normalmente ya es algo que traemos, ¿verdad? Y que nos hace únicos y que si no hacemos eso, el mundo se perdería de eso. O sea, es algo bien interesante, ¿verdad? Y además, cuando descubrimos ese propósito que nos hace vibrar, ¿verdad? Que nos hace sentirnos conectados, que nos hace sentir que estamos ahora sí dándole sentido a nuestra vida, fíjate que nos volvemos en personas muy efectivas, o sea, nos volvemos en personas muy, déjame lo uso entre comillas, atractivas, cabrón. Porque entonces dices, oye, este chavo sabe lo que quiere, está apasionado por ello, se ha preparado, pues quítate que ahí voy, ¿verdad? Entonces, es bien poderoso el concepto del propósito. No es nada fácil encontrarlo. Yo llevo ya varios añitos ahí tratando de rascarle y el Kiyagi y el Miyagi y todos esos pero no es una jornada fácil y posiblemente también hablando con gente mayor que yo me han dicho que el propósito también se va transformando, ¿verdad? También digamos en las diferentes etapas, pero yo creo que es un concepto que hoy en medio de tanto caos, hay que decirlo así, ¿verdad? De tanto caos, es un poquito ese faro que en medio de la tormenta nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y no arrepentirnos después, ¿verdad? Porque ahora sí que podemos tomar muchas decisiones, pero cuando son por las razones correctas y si eres fiel a tu propósito, y esto creo que aplica para cambios de roles, cambios de empresas, cambios de profesión, ¿verdad? Espero que no aplique para cambios de esposa, pero aplica para muchos cambios. Si estás siendo fiel con tu propósito,
no importa, ¿verdad? No importa que tomes el riesgo. Te van a lanzar un sartén. No, ya sé, por eso ahorita ya, bajé un poquito la voz. Oye, y fíjate que ahora que conectas con esta parte del propósito, creo que también, a diferencia de los entregables naturales que se dan por una simple operación y cumplimiento de objetivos de organización o de compañía, creo que cuando se conecta con el propósito, inclusive hasta se entrega más. Déjame poner un ejemplo. Probablemente te pueden entregar a ti un reporte en donde hay que decir cuánto ganas, qué, cómo, cuándo, y el P&L y lo que quieras. Pero cuando conectas con propósito, dices, y además de esto, la empresa está ayudando a la comunidad de esta forma. Y además de ayudar a la comunidad, la gente dentro está feliz desarrollando sus carreras de esta forma. Y adicional a estos dos componentes también, estamos abriendo espacios para que vengan jóvenes a aprender. O sea, empiezas a conectar con otros elementos adicionales que están ahí periféricos y que antes ahí estaban, Rodrigo, Juan, y no necesariamente eran vistos, ¿no? Entonces ahí conecta con un concepto interesante de esta parte de transformación exponencial que en algún momento platicamos tú y yo, Rod, que al final pues tiene que ver con este famoso Massive Transformative Purpose. ¿Cómo conectamos esta parte del propósito con esta transformación masiva? Sí, fíjate que este es uno, bueno, probablemente es el atributo más importante que tienen las organizaciones exponenciales, ¿verdad? Hay por ahí algunos gurús como Salim Ismaili, ¿verdad? Que es el autor del libro de organizaciones exponenciales, que se dieron la tarea por muchos años de estudiar a las empresas que habían hecho un brinco de 10 veces su tamaño en menos de 10 años y descubrieron que tenían atributos en común, ¿verdad? Atributos parecidos a los que hoy en día usa Uber, usa Airbnb, ¿verdad? Que son empresas muy lean, con pocos empleados, realmente construyen sobre la abundancia, ¿verdad? Sobre la abundancia de carros, sobre la abundancia de casas, sobre la abundancia de dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces ahí hay diferentes atributos, pero el primer atributo que nos piden o que ellos recomiendan, porque así lo han visto, es el famoso MTP, que es el Massive Transformative Purpose, que es, pues, al final es como un propósito de transformación masiva, ¿verdad? Y de ahí partimos, ¿verdad? Entonces tenemos empresas como Google, ¿verdad? Que tiene un MTP que es organizar la información del mundo, ¿verdad? Creo que es de los más famosos, o el de Spotify, ¿verdad? Que es música para todos, Music for Everyone, el de TED Talk, Ideas Worth Spreading, ¿verdad? Entonces son propósitos que son muy ambiciosos, pero también son muy inspiracionales. Son propósitos que no cambian de un año a otro, permanecen normalmente. Y siempre hay comunidades que conectan con esos propósitos, ¿verdad? Entonces, ahí conecta el propósito individual con el propósito de la organización. Hay por ahí una analogía que me gusta mucho que hace el otro gurú Simon Sinek. Seguramente todos han leído algunos de sus libros, en donde él dice, fíjate qué interesante, dice que el dinero debería ser para las empresas como la gasolina es para los carros. Es decir, el propósito de un carro no es poner gasolina o no es llegar a una gasolinera, ¿verdad? Es llegar a algún destino. A mí me gustaría imaginarme así en la carretera, ¿cómo se llama esta? La de la costa de Los Ángeles para San Francisco, ¿verdad? Entonces, para las organizaciones, pues el dinero no debería ser el último fin, sino combustible para lograr ese propósito que tú decías ahorita, Héctor, ¿no? Ese propósito trascendente, ese propósito de regresar a la sociedad, o como estos ejemplos que les decía, ¿verdad? Compartir esa abundancia con el resto de la gente. Entonces, a eso se refiere el concepto del MTP y es uno de los requisitos si tú quieres ser una empresa exponencial y también aplica si quieres ser una persona exponencial. Wow, ¿cómo ves, Juan? Yo tome notas acá porque están saliendo conceptos bien interesantes. Sí, claro, creo que acaba de mencionar Rodrigo algo muy importante e interesante, ¿no? Que es pues tener un propósito
si tú eres un líder de una organización, pues tienes que tener tu propósito, o un líder de una familia, un líder de una empresa, un líder en tu propio negocio, donde sea, pues tienes que tener un propósito, ¿no? Porque sin el propósito es ese faro que te guía, pero creo que acaba de mencionar algo que va un poco más allá, ¿no? Y que varios gurús de organizaciones y que recomiendan, pues dicen, oye, pero no solo busques tu propósito por buscarlo, ¿no? Y porque sea ese faro, sino que ese faro sea aspiracional, que sea tu guía, que sea lo que te motive, lo que te mueva. Simon Sinek justo lo dice, busca tu why, ¿no? Y cuando encuentras tu why, o las compañías encuentran su why, explotan, ¿no? Seguramente, por ejemplo, el propósito de cuando se crearon la compañía de Apple, pues no era necesariamente hacer computadoras, ¿no? O sea, no quizá no fue como Microsoft, y mira que las dos son compañías igual de grandes. Sin embargo, una compañía revolucionaria que logró crecer mucho más como Apple, pues logró tenerlo. ¿Por qué? Porque tenía esa aspiración en el futuro, o sea, ¿qué es lo que quería hacer? No solo quería hacer una computadora, sino pues quería facilitarnos la vida, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy importante, ¿no? Muy importante. El tener ese propósito nos va a guiar, pero también nos va a inspirar, nos va a inspirar justo de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cómo reinventarnos y por qué estarnos reinventando, ¿no? Porque a veces decir, oye, no, pues es más cómodo pues todos los días llegar a mi oficina, o si trabajas home office en tu casa, prender tu computadora a las 8 de la mañana, siempre ver el mail, luego te paras por un café, luego tienes una junta, y luego comes, y luego tienes otra junta, y bien tu día, pero ¿y eso qué propósito tuvo? ¿No? ¿Dónde conectas con, oye, eso le va a ayudar a la compañía en qué? ¿Eso te va a ayudar a ti en qué? No, a veces no está muy claro por vivir en automático, ¿no? Entonces, creo que ahí se vuelve todavía más relevante tener ese propósito, pero ese propósito que vaya mucho más allá de solo tener ese faro, ¿no? De que sea esa inspiración para ti. O sea, porque ese propósito debe ser una inspiración, si es el tuyo es para ti, si es el de la compañía es el de todo el conjunto de empleados que están trabajando en la organización, pues tiene que tener claro pues, y estar inspirado para ver qué es lo que va a suceder, Rodrigo, ¿no? No, me encantó ese punto que pusiste sobre la mesa, Juan. Yo me atrevería a decir que un alto porcentaje de los empleados, ¿verdad?, que trabajan para empresas, están de cierta forma como presos, ¿verdad? Caray, está muy fuerte ese término, ¿verdad? Pero estamos presos de nuestra propia comodidad. Y me encantó ese concepto que dijiste. Al menos yo estaba así, ¿eh? Acá en confianza se los comparto y ya se lo he platicado al buen Héctor, y después nos echamos unas cervecitas para entrar más a detalle, pero haz de cuenta que yo pues llegaba el viernes, llegaba el fin de semana, apagaba mi computadorcita, bueno, cuando no estaba en la operación, porque cuando estás en la operación a veces el fin de semana hay que darle, ¿va? Pero aún trabajando el fin de semana, o sea, tu mente está en ese piloto automático que platicábamos hace ratito. Si oye, pues mira, está contento mi jefe, está contento mi cliente, estoy cumpliendo con mis objetivos, turn off, ¿verdad? Apagamos aquí, ¿verdad? Entonces me encantó ese cuestionamiento, porque si algo he aprendido yo en este cambio de etapa y de esquema, es que no, o sea, cuando quitas ese piloto automático, no, hombre, te das cuenta que empiezas a pensar, empiezas a crear, ¿verdad? Oye, se me ocurrió a mí poner un food truck de tortas. Wow, pues nunca en mi vida había emprendido un pequeño negocio así, ¿verdad? Se me ocurrió componer música para comerciales, cabrón. O sea, entonces, y luego descubres habilidades que ni sabías que tenías, ¿verdad? O gustos o pasiones que ni sabías que tenías. Entonces, bueno, ese es un tip ahí que yo quisiera dejarles para los que están trabajando en empresas, porque digo, tampoco es regla, ¿verdad? No quiere decir que todo el mundo esté preso de esa comodidad, pero sí es una gran tentación. Oye, ya llega la quincena, me va a caer mi cheque, llega mi aguinaldo, no tengo de qué preocuparme. Pues sí hay que preocuparse, ¿verdad? Porque además lo que platicamos al principio, las reglas del juego están cambiando muy rápido, y cuando menos nos demos cuenta, nos van a mover el queso, y esa seguridad que teníamos hoy en día se puede acabar. Y sabes que cuando salgamos a la calle no vamos a saber hacer nada.
Fíjate, Rod, que acabas de decir un tema clave porque el famoso ceguera de taller, pues se da justo por eso, por esa comodidad. Y la red así neuronal se empieza a activar de manera bien importante cuando hay variables que ponen a la persona enfrente de situaciones que no había vivido. Y en la medida en la que eso sucede, pues es que se empiezan a ver todo ese universo de posibilidades. Si yo me quedo pensando, oye, ¿y a poco Rodrigo Carretero antes no podía componer música para comerciales o no podía emprender un tema de food truck? Pues no necesariamente, o sea, las posibilidades estaban puestas. Y cómo cambia un poco la realidad, y la realidad ayuda a conectar con otros elementos, porque al final creo que la misma necesidad de, ponle no económica, pero la misma necesidad de mantenerte activo, de ser útil, de poder producir cosas que De sean... crear cosas de valor. Así es, creo que ahí es donde empieza un poco a conectar el punto, ¿no? Y me gustaría compartir una pregunta que igual no habíamos rebotado, sin embargo, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Dónde anda la industria? ¿Dónde están los profesionistas en relación a esta necesidad de conectar con propósito, a esta necesidad de explorar otras alternativas para poder reinventarse? Como que a mí me gustaría ahorita que ya andas conectando con industrias, que Así es. estás conectando con profesionales de otros ramos a los que tú estabas acostumbrado. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo anda el mundo con relación a estos dos retos? Yo me atrevería a decir que muy lentos todavía, Héctor. Muy lentos. Creo que se está empezando a hacer un poquito más el awareness de temas como la agilidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahorita hay un awareness de hablar de la agilidad, ¿verdad? Pero muy pocas empresas realmente saben lo que eso significa y cómo implementar una cultura de agilidad, ¿verdad? Una cultura de experimentación, ¿verdad? Yo veo que la frase de lo que me hizo exitoso al día de hoy me va a hacer exitoso el día de mañana sigue estando muy presente. Creo que la pandemia ha ayudado muchísimo, muchísimo para... Pero fíjate, tuvo que venir una pandemia, ¿verdad? Ya han visto los memes esos, ¿no? De quién impulsó la transformación digital, ¿no? Si el de IT o el CEO o la pandemia o el COVID, ¿no? Entonces, creo que la pandemia ha ayudado a hacer como muy mainstream estos temas de transformación digital, del e-commerce, del trabajo híbrido, pero es porque nos forzaron la mano, no porque haya un interés, no porque haya ya una curiosidad, no porque haya sí los hay algunos, no sé si son muchos, pero hay algunos CEOs que sí están bien atentos a lo que está pasando en el entorno, ¿verdad? Uno de ellos es un gran amigo que tuve la oportunidad de entrevistarlo para otro foro en el ERIAC hace unas 2 semanas, Juan Clarion, que es el CEO de Think. Probablemente lo han escuchado. Digo, él me gusta mucho su enfoque porque es de esos pocos CEOs que realmente están pensando en lo que sigue, ¿verdad? Y un poquito lo que platicaba con él era el reto de la transformación dual que le llama a él, porque dice, oye, necesitamos seguir operando mientras nos transformamos, ¿no? Entonces es como que en pleno vuelo, cámbiale el motor al avión, pero en pleno vuelo, o sea, no se vale aterrizar porque el negocio se nos cae, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos lentos, yo creo que cosas como la pandemia y industrias grandes como Amazon, que le está entrando a todos los servicios, a la nube, nos va a hacer despertar un poquito más, pero yo veo todavía a la gente como que, pues sí, ¿para qué? ¿Para qué si todavía nos va bien y ya libramos la pandemia? ¿Para qué tanto relajito así de la transformación? Está bien interesante, fíjate. Ahorita el dato que nos compartías ahorita de cambiar el motor en pleno vuelo, pues si el día de hoy nos está escuchando algún CEO de alguna organización que sigue como enfocado en mantener el perfil de negocio que tiene, y no está volteando a ver es que más allá de tecnología, es como esta nueva forma de ver la realidad, ¿no, Rob? Porque ya no nada más es actualízate el software, ya no nada más es tráete la aplicación tal, sino más bien es cómo sigues reinventando la forma en la que ves a los clientes, en la que ves tu mercado. Exactamente. Es que el tema es que
quien está cambiando no es solo la tecnología, está cambiando la preferencia del cliente, la preferencia del consumidor, ¿verdad? Hay un concepto que se llama hipercustomización, o sea, hoy en día todos tenemos un aparatito de estos en donde podemos tener al alcance de nuestras manos lo que queramos, como lo queramos, con salsa, sin salsa, donde lo queramos. Entonces, ese tema de hipercustomización pues nos está haciendo muy chiflados a todos, ¿verdad? Entonces, si las empresas dicen, no, es que yo aquí hago puro helado de vainilla, pues sí, maestro, nomás que ya hay otras 15 que hacen 50 sabores y además los entregan y sin que se derritan en el domicilio. Wow, ¿verdad? Hay otro CEO que también admiro mucho, que es Polo Cedillo, que es el CEO de Proesa. Él tiene una frase que me encanta, porque dice: los directores generales necesitan ponerle nombre al payaso que los va a cargar. O sea, ponle nombre al payaso que te va a cargar, ¿verdad? Si es tu cadena de suministro, si es tu estrategia de marketing. O sea, porque si no haces algo realmente, te va a cargar el payaso, ¿verdad? Entonces, bueno, está así medio interesante la frase, pero creo que tiene mucha verdad. Aquí tome nota para el resumen. Esa es buena, ¿eh? Ponle nombre al payaso que te va a cargar. ¿Qué tal? Sí, digo, creo que se ha hablado mucho de varias cosas que al final nos llevan a, pues, en la vida hay que reinventarnos, ¿no? Y hay que reinventarnos para estar listos para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Pues lo que nosotros nos propongamos que siga, ¿verdad? No dejarle a la vida o a alguien más, pues voy a estar listo, ¿para qué? Pues no sé, pero voy a estar listo. No, quiero estar listo para lo que sigue, ¿no? Para ser un mejor en el rol que hago, ser mejor en el rol que voy a hacer en el futuro, ser mejor esposo, ser mejor papá, ser mejor hijo, ser mejor en lo que haces. Es esa capacidad de reinventarse a sí mismo, nos tiene que ver con cómo soy la mejor versión mía cada día, ¿no? Que podrá sonar ahí medio, ¿cómo eres una mejor versión? Creo que esa es la mejor manera de reinventarnos todos los días. ¿Cómo soy una mejor versión de mí mismo? Y así evito compararme con la mejor versión. Oye, yo quiero ser la mejor que Héctor. ¿Y cómo sabes lo que ha vivido Héctor? ¿Cómo sabes dónde está Héctor? ¿Cómo sabes lo que ha tenido que sufrir o estudiar o hacer para estar donde está? No, o sea, a ver, sé una mejor versión de ti mismo, sé una mejor versión de la compañía en la que trabajas o de tu propia compañía o de tu propio emprendimiento, y no te compares solo con el vecino, ¿no? Porque lo que hizo o dejó de hacer el vecino solo lo sabe el vecino, no lo sabes tú. Y eso me lleva a, Rodrigo, que digo, la charla está muy buena, pero a una pregunta para ir cerrando, ¿no? ¿Qué otras cosas recomiendas a las personas que quieren reinventarse? Mira, una vez leí por ahí algo en LinkedIn que me gustó mucho, ¿verdad? Que era las dos cosas más importantes en la vida. Y decía, saber qué quieres, ¿verdad? Que esa es una pregunta muy profunda, cabrón. Saber qué quieres. Y dos, aprender a pedirlo. Y ya, ¿verdad? Digo, aprender a pedirlo a quien sea, ¿verdad? A la vida, a tu jefe, a la organización, a tu pareja, a tu familia, ¿verdad? Me gustó sobre todo la primera, ¿verdad? Entonces yo por ahí empezaría. Queremos reinventarnos no por el fin de la reinvención en sí misma, ¿verdad? Creo que lo comentaste también ahorita muy bien tú, Juan, ¿verdad? O sea, queremos reinventarnos porque sabemos qué quieres, ¿verdad? Hay ahí una matriz muy viejita de Stephen Covey, de las que le gusta a mi amigo Héctor, que es una matriz que cruza lo urgente versus lo importante. Entonces, cuando a veces hacemos esos ejercicios con algunos clientes, no sabes lo que les cuesta decir que es importante para ellos. Oye, pero ¿qué es importante? Bueno, pues las ventas y no, bueno, eso es urgente, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente importante? Y le sigues preguntando ¿y por qué y qué es importante? Yo creo que esta primera parte de como decíamos, de introspección, ¿verdad? ¿Realmente qué quieres? ¿Qué es importante para ti? Y ahora sí, de ahí
podemos empezar a reinventarnos, ¿verdad? Y el reinventarnos pues implica una acción, implica una decisión, implica una determinación, ¿verdad? Implica ponernos en movimiento, implica salir de la zona de confort, implica a lo mejor pues empezar con algo, con algún cambio en tu vida sencillo, ¿verdad? Empezar a levantarte más temprano en las mañanas, a hacer ejercicio, o a leer, o escuchar un podcast, en lugar de escuchar el radio, o música. En lugar de hacer scroll en Facebook o en Instagram, empieza a hacer scroll en LinkedIn, no para buscar trabajo, sino para aprender y para darte cuenta de lo que está pasando en el mundo laboral, ¿verdad? O sea, son pequeños tips que como quiera ya invertimos tiempo a veces en esas cosas, invirtámoslo en cosas que realmente nos van a servir un poco más. Sin duda algo importante, ¿no? El tener esa capacidad de aprender, pero lo más importante antes de aprender, una capacidad de desaprender, ¿no? O sea, a Me veces encanta. hay que desaprender y a veces desaprender es la que más nos cuesta trabajo, ¿no? Porque decimos, oye, ¿por qué lo haces? Pues es que así lo hemos hecho durante los últimos 10 años, ¿no? O los 5, o los que sean, ¿no? Oye, pues está bien, pero ¿no hay una mejor manera de hacerlo? Pues no sé, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y retar un poco el status quo creo que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Y pues bueno, creo que ha sido un episodio muy interesante, una charla muy padre. Por ahí manda saludos Paco Cepeda. Sí, ya Paco. Lo vi, Supermaster, Paco. Sí, ahí manda saludos ahora desde Ciudad de México, el buen Paco. Pero bueno, pues toda charla como estas nos lleva a ir cerrando, ¿no? Y antes de cerrar, creo que hay una pregunta bien interesante justo de Paco, ¿no? Dice, ¿cómo podremos incrementar nuestro growth mindset para el futuro? ¿Qué opinas, Rodrigo? Antes de cerrar e irnos al resumen. A ver, que nos diga primero Héctor, a ver. ¿Qué opinas, Héctor? Fíjate que un poco el contexto, el concepto de growth mindset justo te habla lo voy a resumir en el pensamiento que busca oportunidades, ¿no? Oportunidades para crecer y para desarrollarse, un poco para dar contexto. Creo que para poder incrementarlo, yo utilizaría este concepto que nos dabas de la curiosidad intelectual, ¿no? Porque de entrada, el que tú explores otros temas que no estás acostumbrado, te abre una ventana infinita de posibilidades. Vamos a tomar el ejemplo del food truck que nos decías. Sí. Cuando entraste a explorar eso, no nomás es qué producto quiero vender. Oye, pues ahí están, ¿qué onda con las tortas? Buenísimo. Pero ahí seguramente tuviste que investigar qué onda con si te querías dar de alta en Hacienda. Oye, ya, me voy a dar de alta en Hacienda, correcto. Y cómo esa ventana de Hacienda te abre un montón de temas de cómo se hacen las declaraciones, qué cosas son deducibles y qué no, con qué frecuencia tienes que declarar. Conforme se vayan incrementando los assets o si tienes un vehículo adicional, qué juego entra ahí, ¿no? Y si abrimos la ventana del marketing, por ahí vas a empezar a ver, oye, ¿y dónde me voy a anunciar? ¿Son solamente redes sociales? ¿Tengo que hacer un estudio de mercado de dónde se...? Y si vamos ahora, Rod, vamos a pensar que también en este food truck, los primeros 3 meses tú eres el que preparas las tortas junto con tu esposa o con familiar, pero si de pronto crece lo suficiente y ya empiezas a contratar personal, ahí se abre otra ventana, ¿no? Se dan de alta en seguro social, qué onda con la capacitación de los nuevos miembros, cómo haces un plan de desarrollo para ellos. Si te fijas, cada cosa que exploras cuando abres un tema que es nuevo para ti, te abre una ventana de posibilidades infinita, dependiendo ahí cómo empiezas a entrarle. Hay gente que hasta que no empieza con temas de rotación, oye, ya se me fue uno de los torteros, ya se me fueron 2, ya se me fueron 3, hasta que se empiezan a encontrar con los problemas, es que empiezan a curiosear acerca de cosas que el día de hoy pudieran haber resuelto antes de enfrentarse a algún problema. Creo que un poco esa sería la forma en la que yo podría contestar la pregunta de Paco. No sé ustedes qué opinan. Sí, fíjate que ahorita que platicabas, pensaba yo un poco, para mí el tema de growth mindset es aquellas personas que perciben el fracaso como un aprendizaje, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque cuando tú percibes el fracaso como un aprendizaje, bueno, déjame, me voy primero a la contraria. Cuando tú percibes el fracaso como fracaso y te vas para abajo, te da el down, entonces
dime cuándo más vas a volver a tomar algún riesgo, ¿verdad? Pues nunca. Pero cuando tú empiezas a ver el fracaso como aprendizaje, ¿no? El famoso Tomás Alva Edison, ¿verdad? Que no sé cuántas veces tuvo que fracasar para inventar el foco, ¿verdad? Y lo que él dice es que pues fracasé 900 y no sé cuántas veces, pero bueno, al final no fue un fracaso, ¿verdad? Sino que fui aprendiendo para llegar a mi última, a la mejor versión. Pero entonces, si tú lo ves así, entonces vas a estar ávido de esos pequeños fracasos, ¿verdad? Que te van a permitir aprender y aprender y aprender cosas nuevas, ¿verdad? Eso para mí es el growth mindset. Creo que tiene que ver incluso con ser valiente, con tomar riesgos calculados tal vez, ¿verdad? Pero tomar riesgos, atreverse a hacerlo. Hace muchos años había una película de Jim Carrey que estaba muy chistosa que se llamaba el Yes Men. No sé si la recuerdan, ¿verdad? Que no me acuerdo bien qué pasó, fue un seminario o algo así y se propuso él o le echaron alguna magia ahí que él tenía que decir que sí a todo lo que le propusieran. Y entonces ahí estaba aprendiendo coreano y ahí estaba aprendiendo a bailar no sé qué cosa y pero entonces eso le abrió una perspectiva completamente nueva a la vida. Entonces, para mí ese tema de growth mindset es empezar a decir que sí a algunas cosas, es empezar a aprender o ver los fracasos como aprendizajes. No es nada fácil desarrollarlo, o sea, para alguien que tiene un mindset fijo, o que no es de aprendizaje, para llevarlo al otro lado, no es nada sencillo, ¿eh? No es nada sencillo, pero tampoco es imposible. ¿Cómo ven ustedes? Buenísimo. Juan, compleméntanos a ver tú qué opinas. Ahí la pregunta de Paco. Digo, yo creo que tiene que ver con esa capacidad, como lo dijo Rodrigo, de no tener una mentalidad fija, sino de tener una mentalidad de continuo aprendizaje. Recordando el episodio, hablando de fracasos, recordando el episodio con Jorge Cuevas, ¿no? De equivócate rápido y poquito, ¿no? Claro. O sea, mide bien tu fracaso, no te equivoques grandote porque puedes perder tu negocio, ¿no? Puedes poner en quiebra tu negocio, pero equivócate poquito y rápido. Creo que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, el riesgo, pues lo mitigas, lo pones más chiquito, lo encapsulas, pero por otro lado, te permite aprender realmente, porque cuando te equivocas grandote, a lo mejor te das cuenta hasta el final, ¿no? Y cuando te equivocas poquito y rápido, pues te vas dando cuenta y vas corrigiendo sobre la marcha y cada vez haciendo las cosas diferentes. Y a lo mejor, como el ejemplo que dijiste, Tomás Alva Edison encontró 290 y tantas formas de cómo no hacer un foco, ¿no? Oye, lo encontró al final, sí, pero encontró 290 y tantas de cómo no hacerlo. Y entonces es una mentalidad diferente, ¿no? Es aprender del fracaso, pero aprender muy rápido, a un bajo costo, es lo que nos ayuda. Y en eso la tecnología, hablando de los episodios que hemos hablado, inclusive el episodio anterior que tuvimos con Rubén, nos decía cómo algunas compañías pues tienen sus pequeños laboratorios en donde hacen pruebas, se equivocan rápido y poquito para después generar pues ahora sí que en masa o en forma más grande, pues mejor rentabilidad para el negocio, mejores costos para el negocio, que tu negocio crezca en esa forma exponencial, ¿no? Por ejemplo, hoy Amazon dice, oye, ya puedo empezar a entregar con drones, pero todavía no es una realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor está haciendo pruebas ahí en cortito, ¿no? Ahí en California, en cortito, para hacer esas entregas, porque si se va con drones y algo falla, el negocio se le puede caer, ¿no? Entonces, ese es parte de lo que creo que esta mentalidad de crecimiento nos puede ayudar, ¿no, Héctor? Sí, buenísimo, buenísimo. Pues la verdad es que muy buenos conceptos nos llevamos el día de hoy, Juan, como bien dices, que podemos incorporar rápidamente a nuestra vida y ya contestamos la pregunta de cómo reinventarnos para el futuro. Pues, queridos amigos, corran rápidamente por una pluma y un papel o ahí en su celular, vayan tomando notas porque ha llegado el minuto caro de Grow Together, que es nuestro resumen. El día de hoy, pues tuvimos la fortuna de tener a Luis Rodrigo Carretero, un ejecutivo exitoso de recursos humanos que compartió con nosotros pues este tema de cómo reinventarnos para el futuro. Y nos hablaba al principio de que existen diferentes tecnologías que el día de hoy están moviendo el mundo hacia diferentes direcciones, ¿no? Y nos mencionaba particularmente esta tecnología que permite a ya algunos vehículos con una propulsión, el poder despegarse del piso y empezar a hacer pruebas para eventualmente volar
y llegar a ese escenario que veíamos en las caricaturas de los supersónicos, ¿no? Y nos decía también que este tipo de tecnologías y lo que ha retado a la humanidad en los últimos meses también ha evolucionado la forma en la que vemos la realidad, ¿no? Anteriormente hablábamos de un concepto de lifelong learning, este aprendiz para toda la vida, y que ha evolucionado este tema de lifelong employability, es decir, la capacidad que tienen las personas por detectar en dónde se están quedando obsoletos o qué cosas tienen que aprender adicionalmente para poder mantenerse vigentes en este mundo de la empleabilidad. Coloquialmente, diciéndolo así, podemos decir cómo le hago para mantener mi chamba o inclusive para seguir incrementando esas capacidades que me ayuden a desarrollarme y crecer, ¿no? Y en función de esto, de la obsolescencia, platicamos un poco acerca de dónde estaba la responsabilidad, quién tenía que ayudar al colaborador de una organización a desarrollar estas habilidades para poder mejorar la habilidad o replantear la habilidad, ¿no? Y Rodrigo nos decía que esta responsabilidad es compartida. Por un lado, la empresa debe de poner al servicio de sus colaboradores la posibilidad de que puedan desarrollar estas habilidades, pero por otro lado también el colaborador tiene que invertir tiempo en detectar cuáles son las habilidades que se tienen que desarrollar e invertir tiempo en desarrollarlas, ¿no? Y nos platicaba que en Europa ya hay una ley que te dice, vas a reemplazar a algún colaborador por un cambio de tecnología. Le tienes que ayudar a mejorar las habilidades para adaptarse a la tecnología, o si de plano el cambio es tan brusco, se debe de hacer un reacomodo de este colaborador en algún lugar de la organización para que siga dando sus servicios. Esto está a nivel de ley en algún país de Europa, ¿no? Sin embargo, pues México, Latinoamérica está en otro lugar, en otra dimensión, y pone sobre la mesa pues este challenge, este reto a las organizaciones y personas a invertir en el desarrollo de habilidades. El mercado también está cambiando, nos decía, las empresas que antes en Fortune 500 permanecían durante 25 años, el día de hoy el promedio es de 7 años. Y pues esto, si lo vemos a nivel de competitividad de las organizaciones, también está sucediendo al interior de las mismas. Nos pone sobre la mesa este concepto de que quizá el puesto de trabajo que quieres, que anhelas, que aspiras, no necesariamente existe en este momento. Entonces, ante el desarrollo de carrera, los retos se ponen interesantes, porque antes era, oye, mi papá es maestro, yo soy maestro, mi hijo va a ser maestro. Ya no es así. Se pone sobre la mesa este elemento de conectar lo que se hace desde el trabajo con un elemento que se llama propósito. Y entonces este propósito te ayuda a conectar no solamente el qué hacer, sino el para qué hacer las cosas, que esté conectada con algún elemento que te permita desarrollarte y trascender. Entonces el propósito per se nos pone sobre la mesa el reto de volvernos más efectivos. Como persona te vuelve más atractivo, dado que con este propósito conectado eres más curioso intelectualmente, buscas otras alternativas, no solamente haces el famoso cumplimiento, sino buscas dar ese adicional, y evidentemente eso te conecta con un concepto que nos compartía Rodrigo del propósito de transformación masiva, ¿no? Nos decía, en la medida en la que vas conociendo estas capacidades y conectas con esta exponencialidad, pues evidentemente te conectas a ti mismo con ese universo de posibilidades para poder crecer justo de manera exponencial y hacer lo que te gusta, conectarlo con cómo pones esto al servicio de los demás, y esto evidentemente te hace entrar en una supercarretera de competitividad bien interesante. También nos decía, ya hacia el final de la charla, que un alto porcentaje de los empleados que trabajan para empresas están presos el día de hoy, presos de la propia comodidad, y justo el reto es salir de ese estado de confort y empezar a conectar con cosas que te permitan sentirse lleno, sentirte feliz, sentirte conectado con este propósito, y cómo lo conectas con el resto del quehacer de la humanidad. Cuando le preguntábamos a Rod acerca de cómo está la sociedad y cómo están las industrias con respecto a este tema de conectar con el propósito y la exploración de nuevas cosas, nos decía, vamos lentos. La realidad es que la conexión de propósito y exploración el día de hoy no está en los niveles que quisiéramos. Sin embargo, nos da un par de ejemplos de 2 CEOs de un par de organizaciones que normalmente están ayudando a conectar a las empresas con este tipo de retos, ¿no? Y nos decía, ya para cerrar, dos conceptos bien interesantes. Hay pocos líderes que piensan en la transformación dual, es decir, operar mientras nos estamos transformando. Aquellos líderes que lo han hecho, el día de hoy encuentran posibilidades o amplían el tiempo de vida, o inclusive el desarrollo o exponencialización de sus organizaciones, pues toda vez que entran a explorar esto, ¿no? Por otro lado, nos hablaba también de la hipercustomización.
y cómo las industrias están entrando a este tema de conectar con las necesidades del cliente, explorarlas a profundidad y poner sobre la mesa. Eso nos decía, nos tienen bien chiqueados, y sí, pues es lo que ha vuelto a las empresas altamente competitivas. Y hacia el final preguntábamos, reinventarnos son 2 pasos, ¿no? Por un lado, saber qué queremos, es la pregunta esencial y profunda, y por otro lado, aprender a pedirlo, a conectar con la vida, con el empleador, con la organización, pero empezar a explorar. Queremos reinventarnos no por la reinvención misma, sino por conectar con lo que es importante para cada quien. Entonces, por ahí nos decía, ¿cómo ves el fracaso? Como un maestro que te permite aprender cosas nuevas, ser valiente, tomar riesgos, atreverte a hacer las cosas y ver de pronto, tener la capacidad de voltear a observar cuál es el payaso, ¿no? Que te va a cargar, para que antes de que te cargue, mejor aprendes a darle la vuelta y no necesariamente te cargue en alguna cosa que estás descuidando. Y Juan terminaba con una frase interesante: equivócate rápido y poquito para no poner en riesgo tu negocio y tu empresa. Pues estos son algunos elementos que nos permitan reinventarnos, que nos permiten conectar con este mindset de crecimiento, y que el día de hoy estos conceptos creemos que a muchos de nosotros nos puede ayudar a reinventarnos, ayudar a otros a reinventarse y evidentemente conectar con un universo de posibilidades. Pues muy bien, ahí el resumen. Qué bárbaro, Héctor, qué bárbaro. Mis respetos. Como siempre, Héctor, muy buen resumen. Y pues para ir cerrando, ahora sí, Rodrigo, pues agradecerte nuevamente tu participación, tus comentarios. Ya saben, para los demás, si se lo perdieron, pues el resumen está muy bueno. Subiremos próximamente el episodio para que lo puedan ver en YouTube, para que lo puedan escuchar en Spotify. Y si les gusta, compártanlo y síganos en redes sociales. Estuvimos muy contentos hoy contigo aquí, Rodrigo. Nuevamente, muchas gracias. Al contrario, Juan, al contrario, Héctor, un placer enorme y felicidades por esta gran iniciativa. Buenísimo, pues queridos amigos de Grow Together, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que este es un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. No se pierdan el próximo episodio. Que haya éxito, hasta pronto. Nos vemos la próxima semana, los esperamos. Gracias. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX. En Instagram como Grow Together MX1.